Estamos con Adolfo Díaz Ambrona y vamos a aprovechar su conocimiento en esta materia para ahondar algo más en el principio de confianza legítima en el ámbito de las inversiones en la Unión Europea. Sí, en efecto, yo creo que a día de hoy uno de los temas de mayor actualidad en el panorama arbitral y en el mundo del arbitraje internacional es la interpretación que del principio de confianza legítima hace la Comisión Europea. Precisamente en la mesa que ayer tuve la oportunidad y el honor de moderar fue uno de los temas principales. De las conclusiones que se extrajeron de la mesa de ayer fue que la Comisión Europea está haciendo una interpretación algo laxa del principio de confianza legítima. Y esa interpretación laxa es, valga la redundancia, interpretada por algunos juristas, por algunos actores de la comunidad arbitral como una vulneración de ese principio de confianza legítima y que podría generar en el futuro conflictos frente a la propia Comisión Europea. Con lo cual ello nos lleva a hacer una reflexión sobre aquellos conflictos que surgen como consecuencia de nuevos estatus de países de la Unión Europea o arbitrajes de inversión que proceden de tratados bilaterales sometidos a cláusulas arbitrales y que lo que argumenta son principios de confianza legítima que después es rebatido por la decisión de la Comisión Europea. Entonces, la conclusión a la que se llega es que hay que tener un especial cuidado, una extraordinaria pulcritud a la hora de invocar el principio de confianza legítima en aquellos conflictos, en este caso en el panorama arbitral, que surgen como consecuencia de los arbitrajes de inversión que se realizan en países o Estados miembros de la Unión Europea. No, llevándolo a un caso práctico, lo que tú estás exponiendo sería, por ejemplo, un inversor que recibe una serie de ayudas con un Estado que no pertenece aún a la Unión Europea, pero que en el futuro sí hay bastantes posibilidades de que se incorpore y que sabemos que ese tipo de ayudas, cuando entre en la Unión Europea, se van a considerar ayudas de Estado y por lo tanto no van a ser válidas. Claro, o sea, en efecto, aquí para mí la pregunta clave es la siguiente. ¿Existe confianza legítima por parte de un inversor cuando, basándose en una norma que le genera una serie de incentivos, sabe ese inversor que en un corto plazo esa norma va a ser derogada por el propio país como consecuencia de que la Unión Europea, la normativa de la Unión Europea no permite ayudas de Estados que falseen la competencia? Esa es la pregunta clave. ¿Hay confianza legítima? Sí la hay. Por supuesto, se invocará en el eventual conflicto que haya la confianza legítima que debe respetarse, que debe protegerse y por lo tanto debe reintegrarse al que haya sido perjudicado todos sus derechos. ¿No hay confianza legítima? Que no se invoque porque la Comisión Europea entiende que no hay confianza legítima. Es una cuestión, para mí, previa a todo, y es que en el momento en que el inversor decide realizar su inversión en el país que sea, que se atenga a las consecuencias de que en un futuro la norma que le concedió los incentivos a su inversión va a quedar derogada por imperativo de, en este caso, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y si nos encontramos con un caso en el que al final el Tribunal Arbitral considera que sí se debe respetar esa confianza legítima y el laudo, en este caso, condena al Estado y el Estado no quiere ejecutar, incluso con el apoyo de la Comisión Europea que le dice que no ejecute, ¿qué salida le queda a ese inversor? Claro, ahí ya viene el choque de trenes, efectivamente. Laudo, Tribunal Arbitral, laudo que amparándose en este principio de confianza legítima, entiende que
que el inversor tiene que ser restituido en los derechos que le reconoció esa norma que ha sido derogada, y que la ejecución de ese laudo es lo que la Comisión Europea entiende que es una ayuda de Estado. Un tren, y el otro tren, la Comisión Europea, que entiende que son una ayuda de Estado. Choque de trenes. Respuesta a la pregunta: ¿qué le queda al inversor? Pues la respuesta la vamos a tener en un año aproximadamente, cuando se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque esa decisión de la Comisión Europea que es contraria al laudo en casos concretos, y en el caso que analizamos ayer en la mesa del Congreso, eso el inversor, al final la única salida que tiene es acudir a la sede judicial de la jurisdicción comunitaria, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que se pronuncie al respecto. Y ahí ya entramos en otro conflicto. De ahí que sea muy importante la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este caso, porque dependiendo de la respuesta o del sentido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este caso, dependiendo de la respuesta que dé, va a poderse ver resentido en mayor o menor medida el sistema arbitral. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la decisión de la Comisión Europea en el sentido de que puede ir contra un laudo, ahí hay que tener cuidado, porque el sistema arbitral puede resentirse. Sí, básicamente está impidiendo la ejecución de un laudo firme. Efectivamente. Y ni siquiera está siendo el Estado el que incumple, sino que es la propia Unión Europea la que toma la decisión de que se incumpla ese laudo. Es decir, efectivamente, sí. Con lo cual debemos estar expectantes al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque puede marcar un antes. O sea, al final, entre comillas, podríamos entender que esa decisión de inejecución estaría basada en un concepto de orden público europeo, es decir, por estar contraviniendo normas que son fundamentales en la Unión Europea, como es no falsear la competencia con ayudas de Estado, ¿no? Efectivamente, sí, son principios por imperativo legal, que si bien es cierto son principios por imperativo legal de un tiempo reciente, no de cuando se produjeron los hechos en este caso concreto, pero que sí es cierto que es lo que invoca la Unión Europea. Y es más, la Unión Europea lo que invoca es que lo que realmente es ayuda de Estado es la ejecución de ese laudo, que implicaría un pago de una indemnización, y ese pago de indemnización sería una ayuda de Estado, y en consecuencia el momento que toma como referencia la Unión Europea a los efectos de emitir esa decisión es el momento posterior al laudo para su ejecución, no inicialmente cuando surge el conflicto. Claro. Entonces, técnicamente lo que se está recurriendo en la Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas es la decisión de no ejecución del gobierno rumano. O sea, no, lo que se ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la decisión de la Comisión Europea, en virtud de la cual se dice, uno, que la ejecución del laudo, ajá, al implicar un pago de indemnización, es ayuda de Estado, y dos, la obligación que se le impone al gobierno de Rumanía de no ejecutarlo, de no pagar. No solo de no pagar lo que falta, sino de recuperar lo ya pagado. Sí, que eso es más grave. Para el inversor, me refiero. Efectivamente, claro. Es decir, que en este caso concreto se trata de unas ayudas fiscales, unas compensaciones del impuesto de sociedades que tenían los inversores suecos en Rumanía. Pero en cualquier caso lo obliga a recuperar el pago parcial que ya hizo en forma de compensación de impuestos el gobierno de Rumanía a estos inversores suecos. ¿Y esa decisión de la Comisión, cómo se excita? ¿Quién es decir, cómo decide entrar a conocer ese tema? Esa decisión de la Comisión, esto es un tema que está íntimamente relacionado con el derecho de la competencia, y esto trae causa en el año 2000, cuando la propia autoridad de competencia rumana le advirtió al gobierno rumano de que esas ayudas que estaba dando eran contrarias a la normativa comunitaria a la que debería someterse Rumanía una vez incorporada a la Unión Europea.
en el momento en el que se dicta el laudo y se procede a su ejecución, el gobierno rumano plantea un incidente de nulidad del laudo, y en ese incidente de nulidad, dado que se trataba de un laudo que se estaba ventilando en el ámbito del convenio CIADI, para solicitar la suspensión se creó un comité ad hoc del Tribunal Arbitral, y ese comité ad hoc hizo una comunicación a la Comisión Europea, porque así lo impone la normativa comunitaria para este tipo de situaciones, de lo que estaba sucediendo. Y la Comisión Europea, en 2013, le remitió una comunicación al gobierno rumano advirtiéndole de que si ejecutaba el laudo podría ser constitutivo de una infracción del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ayudas de Estado incompatibles con la normativa comunitaria. Desoyendo esta comunicación de la Unión Europea, el gobierno rumano bloqueó en una cuenta, sin hacer la transferencia a los inversores, bloqueó en una cuenta la cantidad de dinero a la que estaba contenida en el laudo, y a partir de eso cuando la Unión Europea, la Comisión Europea, hincó el procedimiento al amparo del 108 del Tratado de Funcionamiento por ayuda de Estado. Este procedimiento empezó, yo creo que a finales de 2013 o en el 2014, y el 30 de marzo de 2015 fue cuando se dictó la decisión de la Comisión Europea en el sentido que antes he señalado. O sea que todo nace de un incidente de anulación, y a partir de ahí... Un incidente de anulación del laudo que presentó el gobierno rumano, en el cual además solicitaba la suspensión de la ejecución. Bueno, pues desde luego sí que va a ser, como tú bien decías, una decisión muy esperada, del tribunal. Sí, pero también creo que es muy importante lo que tú enfatizabas al principio, es decir, si en este caso incluso las autoridades de competencia rumanas ya advirtieron al gobierno rumano de que estaban justo regulando en contra de aquello a donde se querían integrar. Aquí hay una cuestión que es la Comisión Europea por regla general suele manifestarse, y los pronunciamientos que hace a través de decisiones, y por regla general las instituciones europeas siempre van un poco más allá de lo que son los dictados que puede haber, no solo legales, reglamentarios o consuetudinarios de los Estados miembros. En este caso, las ayudas que tenían estos inversores, en este caso concreto, estaban en vigor con un Real Decreto de 2004, con lo cual los inversores en el año 2000 realizaron esas inversiones conforme un Real Decreto en vigor en Rumanía. Pero antes de que los inversores hubiesen realizado esas inversiones, ya tenían en su mano, en su conocimiento y en su poder la comunicación del Consejo de la Competencia rumano, que decía que eso vulneraba la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. ¿Hay confianza legítima por parte de los inversores? Esa es la pregunta que hay que responder. Eso ya es interpretable. Y otra cosa es ya si conforme a las fechas en que se ha desarrollado todo este procedimiento y conforme a las normas que están en vigor, se puede argumentar que sí existe o no existe. En el fondo, moralmente, ¿hay principio de confianza legítima? Bueno, pues si ya se sabía antes de eso que iba a cambiar, es dudoso. En cuanto a lo que son las normas, retroactividad y retroactividad, normas en vigor, lo hicieron conforme a una norma que estaba en vigor. Ese es el kit, esa es la cuestión importante de debatir. Que la Comisión Europea entendía que por supuesto que no había confianza legítima, porque ya sabían estos señores que, aunque había un Real Decreto en vigor, pero que tenían la comunicación de la autoridad de competencia, tenían toda la información de que eso, más pronto que tarde, iba a ser derogado porque era contrario a la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. Claro. Estupendo, Adolfo. Muchísimas gracias por explicar tan fácilmente un tema tan complejo.